presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien amigos, estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Hablábamos en la parte anterior con la diputada Ignora Hernández un poco sobre este panorama luego de lo ocurrido el domingo y por supuesto todo esto que está ocurriendo en este momento. Ahora quiero presentar a mi segundo invitado, además me honra muchísimo poder conversar con él y creo que además tiene mucho que decir y creo que además es muy valioso escucharlo en este momento. Se trata de Alexander Campos, del Centro de Investigaciones Populares, profesor de la Universidad Central de Venezuela y además alguien que estudia, que conoce profundamente lo que está viviendo la sociedad venezolana. Por un lado esa angustia, ese sentimiento que puede sentir la sociedad venezolana en este momento, pero al mismo tiempo también que entiende perfectamente las demandas de esa sociedad, que es una sociedad que no se rinde, pero que desde luego sufre y está sufriendo mucho, y eso pareciera que es algo que no entienden estos normalizadores de la tragedia, ¿no? Que intentan vendernos la idea de que es posible que este país se normalice cuando es un país que a diario sufre el drama del socialismo y de la persecución, del miedo, de la miseria. Bienvenido, Alexander, gracias por acompañarnos. Hola Pedro, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros, Alexander. Y quiero comenzar por el domingo. El domingo fue un día, creo, muy, muy importante, no tanto por lo que significó esa farsa, no tanto por lo que ocurrió en términos, si se quiere, políticos, sino por un silencio de la población que creo que aturde y que aturde sobre todo a quienes pretendieron usar el miedo y el terror para obligar a una sociedad que ya sencillamente ni a eso le teme. ¿Cómo estás viendo tú la situación después del domingo? ¿Cuál es tu lectura de lo que ocurrió ese día? ¿Y cuál es tu lectura de la sociedad post 6 de diciembre, entendiendo que claramente la sociedad comprendió que se trataba de una farsa, Alexander? Pedro, comparto contigo la afirmación, la importancia del 6 de diciembre y de lo que significa política y socialmente. Y yo quisiera que antes de poder responder esto o respondiéndote esto, quisiera decir que para poder comprenderlo, nosotros debemos ubicar qué es lo que nos está pasando en materia de control político y social en este momento. Yo creo que todavía no caemos en cuenta que lo que estamos viviendo los venezolanos en este momento es el mecanismo de control más represivo de todo el occidente y de todo el mundo occidental. Ni siquiera, y esto quisiera dejarlo o decirlo responsablemente, ni siquiera la sociedad cubana en este momento está viviendo un tipo de control como el que nosotros estamos viviendo en este momento. Es decir, hoy la sociedad venezolana o el venezolano ni siquiera puede comprar una bombona de gas sin el permiso y la anuencia del sistema de control. El poder... Tenemos algunos problemas de conexión con Alex. Te escuchamos de nuevo, Alex. A esta tiranía. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Aló? Ok, el poder que sostiene esta tiranía es, a mi entender, si no el más férreo, el occidente. Es decir, el venezolano hoy no puede obtener alimento, el venezolano hoy no puede tener salud, el venezolano hoy no puede asociarse. El venezolano hoy no puede, como les decía, ni siquiera comprar gas, ni siquiera agua, porque el agua la distribuyen los mecanismos de control del régimen, las VC, las salas de batalla y todo este tipo de cosas.
Es decir, para nosotros poder entender el silencio y la abstención que hubo este domingo, hay que entender que el Venezuela contra ese control. Es decir, no es fácil para una persona a la que se le va a negar hasta el agua, y no es un decir, sino que es una realidad. Se le va a negar hasta el agua el no votar. Eso, digamos, el poder valorar eso en esa tragedia es lo que nos puede a nosotros dar a entender la valentía que el pueblo venezolano demostró este domingo. No solamente la valentía, sino el coraje, sino la dignidad de no someterse a un mecanismo y a un régimen que te controla todos los aspectos de la vida. Porque es muy fácil decir, y es muy fácil decir para los países que tienen aquí. Ahí estamos teniendo unos problemas de conexión con Alexander. No sé si quizás por teléfono podríamos conversar con él. Vamos a intentar llamarlo. Conversábamos con Alexander Campos, director del Centro de Investigaciones Populares, sociólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, sobre este fenómeno, ¿no?, tan interesante en términos de lo que significa el control del régimen sobre los venezolanos y cómo, a pesar de eso, incluso cómo, a pesar de la amenaza literal de si no votas, no comes, el venezolano alzó su voz con un estruendoso silencio. Es decir, se negó a ser parte de la farsa, se rebeló al no ser parte de la farsa, bajo un esquema tan férreo de control como el que nos comentaba Alexander, y que representa, por supuesto, para el régimen un gran problema, aunque también, como hemos dicho y lo decía al principio del programa, al régimen no le interesa tener el apoyo popular. Eso para ellos en este momento no es una prioridad. Sin embargo, el hecho de que sus mecanismos de miedo, de represión, no estén funcionando, por supuesto que también los obliga a ellos a evaluar la situación, porque bueno, entendimos que la gente, incluso a pesar de la circunstancia tan compleja que está viviendo, pues no se dio al chantaje. Y yo creo que eso es muy importante porque habla de la claridad, ¿no?, que tiene la sociedad venezolana en este momento y en una situación tan complicada. Tenemos a Alexander de vuelta. Alexander, hola de nuevo. Hola, yo escuché tu comentario. Sí, Pedro, es verdad que el régimen necesita la legitimidad del voto para mantenerse. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El régimen se mantiene a pesar de la voluntad popular, y eso desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo, sencillamente, ellos andan al margen de la voluntad popular y se mantienen por el control y por la fuerza. Sin embargo, de alguna manera, desde hace 2-3 semanas, la campaña de motivación a la votación que el régimen, digamos, montó en sus medios de comunicación era realmente inusual. Se llegó a presionar con la expresión que se hizo famosa de Diosdado, de que el que no vota no come. Y esto tiene su razón de ser, Pedro, porque en los regímenes totalitarios, aunque su fuerza no es la voluntad de la gente, sino que su fuerza está precisamente en la violencia, en el sometimiento, sí necesitan demostrarle a los demás que el sujeto está sometido. Es decir, el hecho de que todos se encontraran en un centro de votación no era para legitimar al régimen, era para que todos nos diésemos cuenta que estábamos reducidos en nuestra libertad.
y todos nos reconociéramos en el sometimiento. Y resultó que no fue así. Resultó que la gente, al no ir, lo que hizo fue demostrarle que no me someto. De ahí la importancia de la abstención. La abstención, Así evidentemente, es. que no tiene una institucionalidad que la sostenga. Sin embargo, es política y se convierte en un hecho político en cuanto los ciudadanos, Pedro, nos encontramos como no sometidos, como no dejados a la dominación. Y eso es terrorífico para un abusador. Cuando Exactamente, el abusador a eso me refería. Sí, cuando el abusador se da cuenta que el abusado no se reconoce como tal y es capaz de pasar por encima de esos mecanismos de control, sabe que el peligro es latente. Y para mí ahí está la riqueza de lo que viene, Pedro. Así es. Si los líderes políticos saben capitalizar esa rabia, esa demostración de no sometimiento y la orienta hacia una organización política, Venezuela tiene mucho futuro. La libertad tiene mucho futuro, tendría mucho futuro aquí. Ahora, si nosotros nos dejamos obnubilar por lo secundario del 6, que fue los resultados electorales, ahí sí es verdad que no vamos a tener ningún tipo de futuro. Sí, ahí, bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo. A eso me refería cuando hablaba de que, digamos, no es tanto esta farsa como elemento legitimador en términos de popular, porque eso no les interesa, pero sí a ellos los pone en un aprieto en el sentido de asumir que ya sus tácticas de control, aún con las férreas que son, sencillamente no funcionaron. Y eso es un gran mensaje, sobre todo que envía a la ciudadanía con, como yo decía, con un muy ruidoso silencio. Ahora, frente a todo esto, Alexander, y no es nuevo esto que hemos estado escuchando, pareciera que hay no solo es parte de una operación, por cierto, pero hay una tendencia a hablar de normalización en Venezuela a partir del 2021. Lo hablaba en la parte anterior, esto lo mencionó el propio señor Zapatero, el impresentable expresidente de gobierno español, pero también lo hemos escuchado de algunos actores, lo hemos escuchado incluso de sectores empresariales que le abren los brazos a los destructores de la propiedad privada en Venezuela. Y entonces pareciera que por un lado se nos está diciendo, e incluso lo he estado leyendo en algunos artículos de opinión, Alexander, que bueno, es momento de entregarnos al asistencialismo humanitario, vivir de eso prácticamente, o sea, no solamente potenciar, que ojo, yo creo que el rol de las ONGs y el trabajo humanitario es fundamental, pero lo que pareciera que nos están diciendo es que tenemos que acostumbrarnos que esa es la única manera de sobrevivir, y yo creo que eso es tremendamente peligroso, porque bueno, claro, tenemos un ejemplo muy cercano que es Haití. Miremos lo que es Haití hoy, producto de vivir exclusivamente de la ayuda humanitaria. Eso es muy peligroso porque terminas más bien, crees que solucionas un problema cuando estás más bien haciéndolo mucho más potente ese problema. Y estamos viendo eso por un lado, y por otro lado vemos gente que sencillamente sigue subestimando. Yo ya creo que en cierto punto ya no es ingenuidad, pero que incluso nos dice que hablar de totalitarismo en Venezuela es exagerado, que eso no existe, que eso al final, porque claro, además se circunscriben como al concepto exacto, a la camisa de fuerza conceptual, y no entienden que en Venezuela conviven tantos fenómenos tan complejos y tan destructivos para la sociedad como... Sino que hay que hacer un camino político a la normalización, que en este contexto significa sometimiento. Ahora, eso es la minoría de este país. Entiendo que es la minoría elitesca, es decir, es la minoría empresarial, es la minoría algunos sindical, la minoría elitesca política, pero el 6 de diciembre nos dijo no es la mayoría del país, no es. Es
decir, el 6 de diciembre la gente dijo, no me someto, no me normalizo, no me encarrilo en el asistencialismo, yo quiero otra cosa. Entonces, la gente decidió, ese 70% o ese 80% de venezolanos que no fue a votar, decidió. Ahora, el líder político tiene que decidir. ¿Sigue a esa minoría elitesca o hace política con aquel 80% que se resistió? Que no tiene ese 80% el capital económico ni mediático necesario. Es verdad, no lo tiene, pero el que lo tiene ha decidido no utilizarlo en favor de la libertad. Entonces, el líder político es el que tiene que decir con quién hace política y hacia dónde conduce esto. Yo creo que sí, que es el momento de las decisiones. Los respeto a quien tomó el camino de la normalización, porque evidentemente que hacer política hoy en Venezuela te puede costar la vida. Es así, y bueno, y cada quien protege y hace lo que tiene que hacer. Eso es, digamos, respetable. Sin embargo, no nos lleva a lo que queremos, y lo que el 80% decidió el domingo es otro camino distinto. Entonces, como te digo, el político tiene esa disyuntiva. Lo segundo, sobre la negación de la experiencia totalitaria que estamos en Venezuela. La verdad es que me parece ridículo, pero ridículo en todo sentido, hasta intelectualmente. No hay ninguna realidad histórica, y menos en el ámbito social, que se parezca 100% al otro. No lo hay, no existe. Cuando uno usa el apelativo de totalitario para definir a esto que estamos viviendo, evidentemente uno como intelectual sabe que no calza allí completamente. Sin embargo, uno también sabe que no podemos de buenas a primeras lanzar una nueva definición en la cual todos nos podamos entender. Hay que irla colocando poco a poco. Yo sí creo que aquí estamos en una experiencia lamentablemente más maligna y dañina que los totalitarismos históricos. Ahora, yo sí sé que algo que se le parece a ese es el totalitarismo. Ahora, quiera los definir aquí o no, la pregunta es, ¿esa inconformidad con la definición es huirle, es una huida, o es realmente una preocupación intelectual? Porque lo que pareciera que está detrás es que al negarle la cualidad de totalitario, tú lo que estás negando es tu disposición a hacer política de acuerdo a esa realidad. Y hacer política más light, más suave, ¿verdad? Entonces, seamos honestos, seamos realmente honestos. ¿Qué estás defendiendo cuando asumes una posición teórica? Así es, Alexander, yo coincido contigo. De hecho, yo siempre ahí, de hecho es mi tweet insertado fijo en mi cuenta Twitter, esta cita de Ayn Rand que dice que bueno, tú puedes negar la realidad, pero no puedes negar las consecuencias de haber negado esa realidad. Es decir, tú puedes negar que eso no existe, pero al final las consecuencias te van a llegar igual, ¿no? Y esa evasión es muy peligrosa, sobre todo porque además tú lo mencionabas, a veces nos quedamos en los conceptos que bueno, yo entiendo, a veces los conceptos quedan rezagados, pero bueno, no entendemos que así como las cosas buenas evolucionan, la maldad también.
y la tecnología obviamente se utiliza. Bueno, Venezuela es un ejemplo de eso, China es un ejemplo de eso. Es decir, yo creo que desde luego, si nosotros quisiéramos evaluar desde una pureza conceptual, vamos a encontrar muchas limitaciones, pero al final aquí sí hay un fenómeno de no solo influencia, sino de arrebato de la esfera privada de cada individuo en el momento de negarle su propia dignidad y su propia capacidad de existir y subsistir por sí mismo y de desarrollarse y bueno, de meterse hasta en su cama, si fuera el caso. Entonces, esto es muy perverso. Ahora, Alexander, ya para cerrar, nos quedan escasos 2 minutos, pero quiero preguntarte, tu reflexión, tu mensaje, ¿no? A los venezolanos a partir de lo que estás viendo. ¿Qué estás viendo tú que agobia a la sociedad hoy? ¿Qué sientes que está en este momento demandando la sociedad? ¿Y qué mensaje le transmites a quienes nos escuchas frente a esta nube, ¿no? que tenemos encima? Sí. Y que la gente no... Es medio neblina la cosa, ¿no? Sí. Mira, Pedro... evidentemente que yo creo que el hoy venezolano está marcado profundamente por la profunda incertidumbre que nos lleva a estar padeciendo la movilidad humana más grande de todo Occidente después de Siria, sino la más grande, porque la verdad todavía no manejamos los datos yo creo que la inmigración no es solamente un fenómeno poblacional, nos está calcomiendo por dentro y es síntoma de algo. Sin embargo, yo, como te digo, me siento profundamente esperanzado en el venezolano. Es decir, creo que hemos dado suficientes muestras, entre ellas lo de este domingo, de que somos capaces de hacerle frente a esta experiencia maligna que estamos padeciendo. Cuando uno compara históricamente la resistencia venezolana con la resistencia en experiencias y pueblos distintos al venezolano con el totalitarismo, uno se da cuenta de la grandeza de este pueblo. Podemos hablar lo que sea, el deporte de la intelectualidad venezolana es hablar tonterías del venezolano, endilgarle cualquier tipo de falla. La verdad, esta resistencia que hemos nosotros tenido y que seguimos manifestando, muy pocas culturas y sociedades la han manifestado. Hace tiempo ya estuviésemos en la oscuridad total. Yo sí creo que es el momento de que y hay con qué, de que el político haga algo realmente corajudo, haga algo realmente movilizante y no apenas simbólico, en el peor sentido de la palabra, sino realmente movilizante. Y se va a encontrar con mucha sorpresa. Así es. Bueno, Alexander, te quiero dar las gracias por tu tiempo, por esta excelente y reveladora conversación. Yo creo que es parte de la reflexión que nos toca hacer en estos días tan turbulentos y donde hay tanta confusión en cuanto a parte de lo que, como dices tú, hay que hacer, pero al mismo tiempo tanta claridad en cuanto a la respuesta de la gente, ¿no? Yo creo que la gente está dispuesta y está muy consciente de su fuerza, pero quiere que esa fuerza se despliegue cuando realmente sea el momento y donde estén dados esos incentivos que nos lleven a esa sociedad, a esa libertad que anhela la gente y que claramente la pide, y el domingo fue una muestra de eso. Así que gracias por acompañarnos y por tu tiempo, Alex. Esta, como siempre, es tu casa. Hasta luego. Bien, conversábamos con Alexander Campos, director del Centro de Estudios Populares y también profesor de la Universidad Central de Venezuela, sociólogo. Y con esto, amigos, llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos como todos los jueves por la señal de Radio Caracas Radio. Nos escuchamos la próxima semana en otro Aquí se habla libertad. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.